Comenzamos entonces con este panel denominado Contratos Administrativos y Contrataciones Electrónicas. El primer expositor será el doctor Ezequiel Casañe. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, posgrados en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad San Pablo, Madrid, España. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina. Director secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es además director de la revista Iberoamericana de Derecho Administrativo. Con ustedes, el doctor Ezequiel Casañe. Buenas tardes. ¿Se escucha? No. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Municipalidad de Campana y a los organizadores de la jornada, principalmente el doctor Corbalán y el doctor Averasturi. Y también tener la posibilidad de disertar en un panel con grandes amigos que me rodean. Me toca el tema de la asociación público-privada, el nuevo régimen que se dictó en Argentina el año pasado. Como ustedes saben, nosotros antes de este régimen teníamos los grandes regímenes de obra pública, la concesión de obra pública, todos los demás regímenes de contratación y también teníamos un régimen del año 2005 de asociación público-privada dictada por decreto del año 2005, el 967, que en los hechos no funcionó. Y básicamente no funcionó porque en el año 2005, si bien nos adelantamos a la región al consagrar un régimen de asociación público-privada propio, lo hicimos de una manera equivocada, encorsetando a la asociación público-privada, disponiendo que este mecanismo solo podía prever la constitución de una sociedad o un vehículo entre el Estado, o en la parte pública, y la parte privada. Es lo que se llama una PPP institucional, cuando el Estado forma parte de la sociedad. O, por ejemplo, aquellas viejas empresas mixtas del Estado. No es difícil entender por qué el sector privado no vio con buenos ojos una injerencia tan directa del Estado, por ejemplo, en la ejecución de una obra o en la prestación de un servicio. De ahí fue que el año pasado se presentó la necesidad de crear un nuevo marco jurídico de PPP en Argentina. Y la idea de sacarlo por ley es una idea muy importante, obviamente conlleva riesgos, como todo trámite parlamentario, esa idea de que entra un caballo y puede salir un camello del Congreso, pero lo importante de tener una ley, de contar con una ley, es que una vez sancionada cuenta con los consensos necesarios que requiere una norma que tiene como destino generar un cambio importante de paradigma en materia de contrataciones con el Estado. Nosotros éramos, junto con Venezuela, el único país de la región que no tenía ley y por eso se tomaron como ejemplo los últimos modelos de México, Colombia y Perú. Y el año pasado, en diciembre, se sancionó la ley. Hoy tenemos una ley de PPP. Y la ley de PPP que tenemos a nivel nacional, que la provincia de Buenos Aires hace algunas semanas ya tiene se adhirió, lo propio está haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también otras provincias. Esta ley nacional tiene varios ejes, pero el principal es la seguridad jurídica. Van a ver ustedes, van a encontrar en la ley ciertos artículos que establecen contenidos obligatorios de este tipo de contrato. Contrato que no solamente sirve para desarrollar infraestructura, como algunos pueden entender. El concepto que se incluyó en esta ley es un concepto amplio de PPP y permite desde el desarrollo de infraestructura como todo tipo de servicio o actividad, incluso, por ejemplo, para casos de innovación tecnológica. Y está basado en el principio de flexibilidad. Esto es, ustedes no van a encontrar un contrato determinado de PPP. El esquema es un esquema flexible. Ustedes van a encontrar un conjunto de reglas
aplicables a esta categoría contractual. Y otra también de los grandes temas es lo que se quiso hacer y el fruto de la ley es mantenernos dentro del derecho público. Los contratos de PPP, de participación público-privada, a mi entender, y ahora le voy a explicar por qué, son contratos de derecho público. No solo porque está presente el Estado, no solo porque está presente también la función administrativa, sino fundamentalmente también por tratarse de la persecución de un interés público. Además que ustedes van a ver también que dentro de las reglas que deben contener los contratos se establece la necesidad de contemplar de manera expresa la gran mayoría de las garantías, de las prerrogativas de derecho público que nosotros venimos reconociendo hace muchos años en la teoría, nosotros digo Argentina, ¿no? Obviamente, en la teoría del contrato administrativo propia de las influencias del derecho continental europeo. ¿Por qué? Porque en la discusión de esta ley también se discutió si se iba hacia un régimen de derecho privado o se mantenía la categoría del contrato administrativo, que creo que es el resultado de esta ley. Y dentro de las prerrogativas van a ver que están contempladas, por ejemplo, las más importantes para los inversores. Las más importantes en el sentido de querer tener una previsibilidad y una seguridad jurídica respecto de esa prerrogativa del Estado. La primera es la extinción anticipada del contrato por parte del Estado o de la parte pública. La ley prevé, por supuesto, la posibilidad de ejercer esta prerrogativa, pero lo que dice es que no se le van a aplicar todas las normas generales limitativas de responsabilidad para el caso, por ejemplo, de la rescisión anticipada por razones de oportunidad, mérito, conveniencia o por razones de interés público. Lo que no significa consagrar como principio la reparación integral, sino exigir que el contrato establezca claramente cuál va a ser el alcance de esa indemnización si el Estado acude a esa facultad, a esa prerrogativa exorbitante. La única prerrogativa que se eliminó, y no hubo ninguna discusión en el Congreso respecto a esa eliminación, fue la posibilidad de revocar un contrato en sede administrativa por razones de ilegitimidad. Revocarlo o suspenderlo, en el entendimiento que esta prerrogativa es sobreabundante y afecta a la división de poderes, porque si un nuevo gobierno o el mismo entiende que un contrato celebrado por funcionarios o por un gobierno anterior es ilegítimo, tiene la posibilidad de acudir a la justicia y pedir la nulidad del mismo. Esto hace un poco a la estabilidad de los contratos. Y si quiere suspenderlo de manera inmediata, bien puede pedir una medida cautelar para suspender esos efectos. Volviendo al caso también de la extinción anticipada del contrato, la ley prevé, por ejemplo, que frente a estos casos, si el Estado decide tomar los activos del contrato, debe indemnizar previamente al contratista, indemnización que no puede ser inferior a la inversión no amortizada. Esto es muy importante porque ¿qué es lo que ocurre en Argentina? Se rescinden los contratos y después el inversor o el contratista tiene que ir a la justicia a un juicio con desarrollo de etapa probatoria de unos 10 años, 15 años. Y esto genera, por supuesto, desalienta a la inversión, por lo menos seria, en este tipo de materias. Otro tema que también se estableció, tengan en cuenta que este tipo de contratos de PPP giran en torno a la necesidad de obtener financiamiento. Si el Estado argentino tuviese financiamiento, si la economía le diera el financiamiento necesario, quizás no se acuda a este tipo de modelos. Porque las PPP en algunos casos pueden ser incluso más costosas que la obra pública o que la típica concesión de obra pública, la BOT. Pero lo que ocurre es que
el juego y la relación entre los dos sectores a veces es necesario para poder repartir riesgos y asumir aportes, de modo a asumirlos o que los asuma, los mitiga la mejor parte que esté en condiciones, pero también para obtener ese financiamiento. Algo que la ley expresamente contempla como una obligación de colaboración para obtener ese financiamiento. Por eso van a ver ustedes que dentro de esta flexibilidad que tiene la ley permite todo tipo de asociaciones, en términos genéricos, entre las dos partes. Desde modelos de project finance, donde se establece una sociedad de propósito específico para llevar adelante el proyecto, que debe garantizar el flujo y es también la garantía del inversor, hasta modelos también institucionales, como la posibilidad de una sociedad mixta, la creación de fideicomisos, el aporte del Estado, que no es un números clausus, sino que permite todo tipo de aportes. Incluso, por ejemplo, se ha incluido el nuevo derecho que consagra el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el derecho de superficie, que la doctrina discutía con razón si se podía aplicar este derecho a los bienes de dominio público, porque estaba en un derecho inserto en ese cuerpo civil y comercial, pero lo cierto es que esta ley expresamente contempla la posibilidad de que el Estado dé derechos sobre bienes de dominio público. También van a ver, por ejemplo, que se consagra la figura conocida en el mundo anglosajón de los stepping rights. Esto es el derecho que tiene el inversor de poder tomar la posición del contratista, o sea, quien está financiando, si éste incumple su contrato con el Estado. Obviamente que para ello requiere autorización de la parte pública. Así van a ver también la cesión. También se prevé la cesión total o parcial del contrato, pero se exige a modo de limitación cuantitativa que para ello haya pasado el 20% o del monto del contrato o del tiempo del contrato en materia, por ejemplo, de servicios. Se acude el tema de la responsabilidad del Estado en estos contratos. Hay un artículo que establece que la responsabilidad se rige por lo que diga la normativa de PPP, las guías, los pliegos, los contratos. Y supletoriamente se aplicará el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque hay un artículo de este régimen que establece con claridad, para que no haya dudas, que este régimen es totalmente autónomo de los regímenes conocidos en materia de derecho público sobre las contrataciones a nivel nacional. Dice un artículo de la ley, al final, que a este tipo de contratos no se le aplica ni de manera supletoria, directa ni analógica la ley de obras públicas, la ley de concesión de obras públicas, ni el régimen de contrataciones, fuere el que fuere. Eso también es muy importante para entender entonces que estamos frente a un régimen con particularidades propias y que va a tener que ser analizado de cara a los principios de esta ley y los principios propios de este régimen. Es un régimen alternativo a los demás contratos, no viene a suplir o a reemplazar, por ejemplo, a la obra pública. Cuando un proyecto tiene las condiciones para ser llevado adelante a través de un contrato de obra pública, tendrá que ser llevado adelante ante un contrato de obra pública, no acudir a este régimen de PPP. Por eso van a ver ustedes que hay toda una etapa de prefactibilidad donde se le exige a la parte pública que determine si existe algún otro contrato alternativo más idóneo. La ley crea una unidad de PPP que hoy el reglamento, esta ley fue reglamentada en marzo por un decreto del Poder Ejecutivo, la ha ubicado
en el Ministerio de Finanzas. Una unidad de PPP que no va a centralizar los contratos, porque otro de los principios de esta ley es la descentralización de los contratos para evitar que existan los famosos celos de los funcionarios públicos. Pues si un ministerio, por ejemplo, vaya el caso de un ministerio de energía, va a llevar una obra que va a terminar siendo gestionada por otra unidad fuera de ese ministerio, y es muy probable que el Ministerio de Energía opte por otro tipo de instrumentos que le permiten un mayor control y gestión. Por eso los contratos de PPP van a poder ser llevados adelante por cada ministerio y cada jurisdicción que tenga competencia en la materia. Es una herramienta más, como sucede con cualquier contrato. Solo que va a existir una unidad de PPP que va a prestar asesoramiento y que tiene cierta intervención en algunas etapas, por ejemplo, del procedimiento licitatorio. Tiene que dictar un dictamen antes de la adjudicación de los procesos. Porque una de las cuestiones que también es muy importante de este régimen es que estos contratos solo se pueden adjudicar a partir de un proceso de licitación pública o concurso público. No se puede acudir ni a la subasta ni a la contratación directa, de manera tal de dotar a esta nueva herramienta de una mayor transparencia. Así es como también van a ver que se ha establecido como obligación, una cuestión bastante inédita en Argentina, que la Auditoría General de la Nación, organismo de control externo dependiente del Congreso, audite todos los años de manera obligatoria la totalidad de estos contratos, con lo cual el propio Congreso se autoimpuso esa obligación de en cada plan anual de auditoría contemplar todos esos contratos. Adicionalmente, la ley establece también una comisión bicameral de seguimiento de estos contratos conformado por 7 senadores y 7 diputados. Y también se establece de manera enfática que el control y la regulación de estos contratos es una función indelegable del Estado. Se van a encontrar también con la posibilidad de que en estos contratos se pueda establecer como mecanismo de solución de controversias el arbitraje. Había un sector muy importante que exigía que el arbitraje sea obligatorio, pero terminó imponiéndose la idea de que el arbitraje se contemple de una manera facultativa. Por ende, vamos a tener contratos donde se establezca la posibilidad de ir a arbitraje y otros no. Y para que en aquellos casos en que en los contratos de PPP se establezca el arbitraje, era fundamental, y así lo hizo la ley, que se establezca que contra esos laudos arbitrales solo se pudiera interponer el recurso que establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que está acotado a 3 supuestos vinculados, por ejemplo, a cuestiones contradictorias que tenga o, por ejemplo, cuestiones vinculadas a violaciones ostensibles del derecho de defensa. Lo que se evitó de esta manera es que se aplique el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los laudos son revisables si están en contra del ordenamiento jurídico, cuestión que es bastante delicada, pues estaría instituyéndose una suerte de apelación ordinaria de los laudos. Entonces el resultado sería que esos 15 años de proceso judicial se alargarían por una etapa previa de arbitraje, que es precisamente lo que se quiere evitar con este mecanismo, a mi modo de ver, más eficiente de solución de controversias. Y también la ley establece la posibilidad de acudir a un panel técnico. Un panel técnico, la reglamentación es muy profusa, los invito a leerla, sobre cuándo corresponde el panel técnico, pero que no viene a reemplazar arbitraje, sino que sería una etapa previa, ya sea al arbitraje o a la jurisdicción de la justicia. Estos paneles técnicos son
conocidos en el mundo anglosajón como dispute boards, son muy importantes porque permiten un seguimiento de la ejecución del contrato y una instancia no conciliatoria, porque es un tercero el que resuelve, pero bastante más ágil antes de que escale un posible conflicto que puede ser solucionado para cualquiera de las partes mediante la resolución, que obviamente no es definitiva y puede ser, si el contrato prevé arbitraje, apelar al tribunal arbitral o a la justicia. Esto es sucintamente el régimen de PPP en Argentina. Hoy en día, como les dije, varias provincias, como la provincia de Buenos Aires, ya se han adherido. Hay dos maneras de adherirse, una adhesión simple y luego por vía reglamentaria adaptar todo el esquema de la ley, o dictar cuerpos completos con las características propias de cada jurisdicción, una provincia. Tengan en cuenta ustedes que a nivel nacional, y esto fue incluido en el Congreso, a pedido del Congreso, la ley prevé que se aplica el régimen de compra nacional y establece muchas preferencias para las pequeñas y medianas empresas, así también como exige que los contratos, los pliegos en realidad deban prever para las obras y servicios un componente nacional del 33%. Con lo cual, también esta ley, a algunos les puede gustar o no, contempla los intereses de las empresas nacionales a través del compra nacional, a través del componente nacional y también con criterios de preferencia para adjudicar la oferta en caso de igualdad a pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor Ezequiel Casañe. Vamos a continuar con el siguiente expositor de este cuarto panel. Recordamos, contratos administrativos y contrataciones electrónicas. Me estoy refiriendo al doctor Pablo Comadira. Es abogado por la Universidad Austral con medalla de oro al mejor promedio, máster en Derecho Administrativo por la misma universidad, docente de Derecho Administrativo en la Universidad Austral, en la Universidad Católica Argentina y Católica de Salta. Es miembro también titular del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y en el ámbito profesional integra el estudio Comadira Abogados. Continuamos entonces con la exposición del doctor Pablo Comadira. Gracias. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de las jornadas que me dan la oportunidad de estar acá y hacerlo de manera muy particular en la persona del profesor Averasturi y también del profesor Osvaldo Pitró, quien fuera mi profesor de grado, y agradecerle de manera muy especial también a quien me cursara la invitación, a Juan. Muchas gracias otra vez por haberme tenido en cuenta. El tema que voy a abordar, voy a tratar de hacerlo desde una perspectiva sumamente práctica, es decir, yo me voy a referir a los principios generales de la licitación pública, pero de manera muy concreta me voy a referir a la igualdad como principio de la licitación pública, y lo que voy a tratar de analizar es, a la luz de la jurisprudencia de la Corte y de la Procuración del Tesoro de la Nación, los distintos problemas prácticos y las soluciones prácticas que se ha dado en cada uno de los supuestos. Para hacer este abordaje, en primer lugar, voy a dar un concepto o una definición de licitación pública, luego brevemente me voy a referir en segundo término a cuál es su naturaleza jurídica, y a partir de su naturaleza jurídica entrar en el tercer aspecto de la exposición, que es delimitar cuáles son esos principios, y así sí referirme entonces a la igualdad y a los problemas prácticos que genera la igualdad en un procedimiento licitatorio. Empezando entonces con el primer aspecto. ¿Qué es la licitación pública? O el primer punto. La licitación pública, todos sabemos, es un modo de selección de contratistas de entes públicos que actúan en el ejercicio de la función administrativa y que van a invitar públicamente a una cantidad indeterminada de posibles interesados para que estos interesados presenten las ofertas entre las cuales la administración va a elegir cuál, la más conveniente para el interés público. Bien. ¿Qué es la licitación pública? La licitación pública, así como está definida, es un procedimiento administrativo. ¿Por qué es un procedimiento administrativo? Porque el procedimiento administrativo, y este es el concepto, es esa serie, esa secuencia o esa sucesión de actos que está teleológicamente orientada
a satisfacer de manera directa e inmediata el bien común. Y en esto consiste la licitación pública, en una serie, en una secuencia o en una sucesión de actos que se orienta teleológicamente, es su finalidad, satisfacer el bien común, el interés público, el interés general, que en el caso concreto consiste en elegir la oferta más conveniente para el interés público. En que se trata de un procedimiento administrativo, nadie lo duda. Es innumerable los fallos de la jurisprudencia de la Corte que así lo denominan y los autores todos coinciden en decirle que es un procedimiento administrativo. Ahora, no es una cuestión meramente teórica discutir cuál es la naturaleza jurídica, porque a partir de la naturaleza jurídica, como procedimiento administrativo, se le van a aplicar los principios propios del procedimiento administrativo. Así, se le va a aplicar a la licitación pública, en primer lugar, el principio de juridicidad, el principio de oficialidad, el principio de verdad material, el de celeridad, economía, sencillez y eficacia, el del debido procedimiento previo y el del formalismo moderado. Esto es, en tanto procedimiento administrativo le voy a aplicar los principios del procedimiento administrativo, aunque modulados, matizados o adaptados a la realidad propia de este procedimiento administrativo. Y junto con estos principios del procedimiento administrativo, aparecen otros que son específicos, son propios del procedimiento licitatorio, que son la igualdad, la concurrencia y la publicidad. Y si quisiéramos englobar a los tres en una única noción, lo podríamos resumir en el principio de transparencia. Algunos prefieren hablar de la transparencia como principio autónomo. En lo personal creo que si un procedimiento administrativo se celebró respetando la igualdad, la concurrencia y la publicidad, podemos decir que fue un procedimiento administrativo transparente, además de respetar los demás principios del procedimiento administrativo. De estos tres principios específicos, señalé que me iba a referir de manera concreta al de la igualdad. La igualdad, como sabemos, tiene directo sustento constitucional en el artículo 16 de la norma fundamental, cuando se habla de la igualdad en términos generales y para acceder a los cargos públicos, y agregamos para acceder a los fondos públicos. Y celebrar un contrato administrativo, celebrar un contrato con el Estado, es una forma de acceder a los fondos del Estado o de acceder a los bienes, como por ejemplo una concesión de un bien del dominio del Estado. Por eso, para acceder a un contrato administrativo, que es acceder a plata del Estado, es acceder a los fondos o acceder a los bienes, hay que hacerlo de manera igualitaria. Y este principio de igualdad se va a aplicar en el procedimiento administrativo licitatorio. Con una particularidad, que es la siguiente: el principio de igualdad licitatoria se aplica desde el inicio, desde la etapa 1, desde el primer paso del procedimiento licitatorio, durante toda la etapa del procedimiento licitatorio, y se va a extender también durante la etapa de ejecución y extinción contractual. Por eso es que nosotros vamos a hablar de la ultraactividad del principio de igualdad en materia licitatoria. ¿Por qué ultraactividad? Porque la igualdad en materia licitatoria rige durante todo el procedimiento y tiene actividad más allá del procedimiento. Tiene vigencia durante la etapa de ejecución y extinción contractual. Por eso esta idea de la ultraactividad del principio de igualdad en materia licitatoria. ¿Cómo se proyecta esta igualdad en el procedimiento licitatorio? Me voy a referir a tres momentos específicos. En primer lugar, vamos a ver cómo juega la igualdad en relación con los pliegos, es decir, la igualdad con los pliegos. En segundo término, me voy a referir a la igualdad en relación con las ofertas. Y en tercer término, a la igualdad en relación con el contrato, por esta idea que decía que el principio de igualdad del procedimiento se extiende durante la etapa de ejecución y extinción contractual. Empezamos con el primer aspecto, cómo juega la igualdad en relación con los pliegos. ¿Cuáles son los problemas prácticos que se generan? ¿O cuáles son las 4 ideas que me interesa destacar a la luz de la jurisprudencia de la Corte y de la Procuración del Tesoro de la Nación y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? En primer lugar, la igualdad se proyecta decididamente sobre la elaboración de los pliegos. Es decir, los pliegos tienen que elaborarse sobre bases igualitarias, con un contenido igualitario. Por eso, las normas de contrataciones en general prevén que si durante la etapa de un procedimiento se advirtiera que una cláusula está dirigida a favorecer a un determinado oferente o contratista en particular,
es decir, lo que se denomina el pliego dirigido. Todos sabemos, escribo el pliego a medida de un determinado oferente. Es decir, si estamos frente a un pliego dirigido, lo que hay que hacer es anular el procedimiento licitatorio por razones de ilegitimidad en sede administrativa y en forma inmediata iniciar también las actuaciones sumariales para deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder por haber elaborado un pliego dirigido a favorecer a un contratista o a un oferente en particular. Esto no quiere decir que no puedan establecerse en los pliegos categorías objetivas o razonablemente fundadas, que es muy distinto a hacer una cláusula con nombre y apellido para favorecer un contratista. La doctrina en general, y la procuración también, admite que pueden establecerse estándares objetivos, razonablemente fundados, para elaborar los pliegos. Esta es la primera derivación en relación con los pliegos. Tienen que ser sobre bases igualitarias. Segundo, ¿cómo juegan las aclaraciones a los pliegos y al principio de igualdad? El principio de igualdad impone que toda aclaración que se formule durante el procedimiento licitatorio al pliego debe extenderse a todos los demás. Es decir, las aclaraciones a los pliegos hay que publicarlas en la página web del organismo y además hay que notificarlos a todos aquellos que hubiesen adquirido o retirado el pliego o se hubiesen registrado. Todo el mundo se tiene que enterar de las aclaraciones al pliego. Y además, conjugado esto con el formalismo moderado, cualquier posibilidad que se otorgue a un oferente de subsanar por vía aclaratoria un incumplimiento no esencial, hay que extendérselo a todo el resto de aquellos que hubiesen retirado el pliego, es decir, a todo el resto de los oferentes. Tercer aspecto, y uno de los más importantes desde el punto de vista práctico, ¿cómo juega la igualdad con la modificación de los pliegos? Es decir, la pregunta clásica es, ¿se pueden modificar los pliegos una vez que se publicaron? La respuesta de principio es que no se pueden modificar los pliegos una vez que se publicaron porque se podría estar afectando el principio de igualdad. Es más, si se modifica el pliego una vez que se publicó, hay que considerar a esa modificación, estoy hablando como principio general, ¿no? Hay que considerar a esa modificación del pliego como un nuevo llamado que tácitamente deroga al anterior llamado. Lo que implica que a esta modificación del pliego le tengo que otorgar la misma publicidad y la misma difusión que le otorgué al llamado originario. Y además tengo que respetar los mismos plazos previstos para el llamado originario. Es decir, no puedo modificar el pliego un día anterior al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas y no correr los plazos. Tengo que correr todos los plazos y entre la modificación del pliego y la presentación de las ofertas tiene que estar el mismo plazo que existía en un inicio entre la publicación del pliego y la presentación de las ofertas. Algunas cuestiones puntuales. ¿Qué pasa si, que se dan en la práctica y fueron tratados por la jurisprudencia? ¿Qué pasa si se presentan las ofertas y de todos modos la administración pública modifica el pliego? ¿Qué pasa con los oferentes que se presentaron? El oferente que se presentó y le modificaron el pliego puede retirar su oferta, con una particularidad, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta, porque básicamente lo que le hicieron fue modificar las reglas de juego. Y además, aquel que no se presentó va a poder presentarse. Ahora, ¿qué pasa? Que también se ha visto en la práctica que se presentan las ofertas, se abren las ofertas, y todos los oferentes están de acuerdo en modificar el pliego. Porque, por ejemplo, ninguno cumple con un requisito. Dice, bueno, pongámonos de acuerdo, modificamos el pliego. Y están todos los oferentes de acuerdo junto con la administración. Esto tampoco es viable desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque se puede afectar el principio de igualdad que también protege al oferente autoexcluido. Es decir, aquel que, estando en condiciones de presentarse en el procedimiento licitatorio, no se presentó teniendo en cuenta las condiciones del pliego. ¿Por qué? Porque si se modifica, por más que estén todos de acuerdo, podría venir un autoexcluido y decir, si yo hubiese sabido que se iba a modificar el pliego en esas condiciones, hubiese presentado mi oferta. Y el oferente autoexcluido, es decir, el que no se presentó estando en condiciones de hacerlo, tiene derecho a la igualdad también durante todo el procedimiento licitatorio e incluso durante la etapa de ejecución contractual, por lo que hay que reconocerle legitimación para poder impugnar esa modificación del pliego o incluso luego modificar el contrato, o impugnar una modificación del contrato.
El único supuesto en el que se admite, y lo admitió la Procuración del Tesoro, la posibilidad de modificar el pliego por más que estén todos, es decir, cuando están todos de acuerdo, es si se logra demostrar que todos aquellos que se presentaron en el procedimiento licitatorio son los únicos que están en condiciones de cumplir con el nuevo pliego. Es decir, que no hay autoexcluidos. Esto es muy difícil, pero puede llegar a ser. Algún caso en el que los proveedores sean 3 o 4, o que se requiere una licencia y sepamos quiénes tienen la licencia para poder prestar el servicio. Cuarta referencia en cuanto a la igualdad y los pliegos. Hay que tener un criterio restrictivo en la interpretación de los pliegos, dice la Procuración. Ahora, esto no significa que en caso de duda entre admitir un oferente y rechazarlo no haya que admitirlo. Por el principio de concurrencia, en caso de duda hay que admitirlo. ¿Cómo juega la presentación, la segunda etapa que dije que iba a abordar? La igualdad con la presentación de las ofertas. Y acá 3 ideas. Primero, el principio de igualdad, algo que es una obviedad pero que hay que decirla, impone que hay que analizar todas las ofertas que se hubiesen presentado. Es decir, hay que analizar todas. Esto parece obvio. Sin embargo, esto mereció un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, porque en un procedimiento se habían presentado 47 ofertas y la comisión evaluadora había analizado 44. Y dijo, ya está, hasta acá llegué. Acá seguro está la oferta más conveniente. Y dejó las otras 3 afuera. ¿Qué pasó? Llegó la Procuración y le dijo, no, está bien, son muchas, pero tenés que analizar todas por el principio de igualdad. Y hoy esto lo dice expresamente el régimen normativo nacional. Hay que analizar todas. Segunda derivación de la igualdad con la presentación de las ofertas. ¿Qué pasa con las ofertas tardías? Las ofertas tardías son inadmisibles. Y en este punto la Procuración del Tesoro sigue un criterio sumamente estricto y riguroso. Se han rechazado ofertas por haberse presentado incluso con 3 minutos posteriores a el vencimiento del plazo para presentar la oferta. Es decir, se aplica un criterio estricto, riguroso, teniendo en cuenta el principio de igualdad. Tercer punto en la igualdad y las ofertas. ¿Se pueden modificar las ofertas? ¿Se pueden mejorar? ¿Se puede pedir mejora por parte de la administración? ¿Qué pasa con la inmodificabilidad? El plazo para modificar la oferta precluye con el vencimiento del plazo para presentarla, no con la apertura, con el que puede o no coincidir con el vencimiento para presentarla, sino con el vencimiento del plazo para presentarla. ¿Qué significa? Que si presento la oferta el día 1, pero el plazo me vence el día 5, puedo ir el día 4 y decir, te cambio el sobre, te dejo otro. No hay ningún inconveniente. Lo que no puedo es ir el día 6, por más que la apertura sea el día 15, como en algunos procedimientos pasa. ¿Se puede pedir una mejora de oferta? Esto es muy común. Generalmente el funcionario político cuando ve una oferta y la ve alta, dice, vamos a pedirle una mejora. La respuesta es que, como regla, no, salvo que esté expresamente contemplado en la normativa que rige el procedimiento o en el pliego. Es decir, tiene que estar en las reglas de juego, tiene que estar en la normativa que se aplica, nacional, provincial o municipal, o de la ciudad autónoma, o bien tiene que estar contemplado en el pliego, como pasa, por ejemplo, en caso de empate, que se permite que las partes mejoren las ofertas. Si no, no se puede por el principio de igualdad. Por último, ¿cómo juega la igualdad con el contrato? Por esta idea que mencionaba de la ultraactividad del principio de igualdad. Y esto tiene 2 derivaciones o 2 directrices muy concretas. La primera, en lo que se refiere a la coherencia que tiene que existir entre el pliego y el contrato. Y en segundo lugar, en lo vinculado con las modificaciones al contrato. ¿Cómo juega en el primer aspecto? Tiene que existir una coherencia entre el pliego y el contrato. Esto supone que no se puede incorporar en el contrato cláusulas que estén apartadas del pliego, por más, dijo la Corte, que hubiesen estado contempladas en la oferta del contratista. Es muy común que el contratista presenta su oferta y acompaña una nota estableciendo alguna modificación al pliego o estableciendo alguna condición. Y luego esto se incorpora en el contrato. Bueno, la Corte, en casos muy viejos como Empresa Constructora Schmidt del año 38 o Etera Internacional Iguazú del año 86, dijo que eso es ilegítimo, que esa cláusula es ilegítima. No se pueden incorporar en el contrato cláusulas apartadas del pliego, por más que hubiesen formado parte de la oferta y que la administración pública hubiese guardado silencio. Porque dice la Corte, en una vuelta casi poética, dice, en materia licitatoria o de concesiones, nada debe tomarse como
concedido, sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara. La afirmativa necesita ser demostrada. El silencio es negación y la duda es fatal para el concesionario. Es decir, si guardó silencio la administración pública, por más que esté en mi oferta, está rechazado. Y no lo puedo incorporar en el contrato porque si no sería nulo. Hotel Internacional Iguazú e Empresa Constructora Schmidt. Ahora, tiene que existir algún margen de negociación. Porque en contrataciones administrativas complejas, no todo puede estar previsto en el pliego. Entonces puede haber algún desarrollo contractual. Y acá hay que hacer una analogía entre la ley y el reglamento ejecutivo. La ley no puede prever todo, por eso tiene que haber un reglamento ejecutivo que llene los pormenores y detalles para hacer viable la ejecución de la ley. Lo mismo va a pasar con el contrato. Puede haber desarrollo contractual del pliego, lo que no puede haber es una violación del espíritu del pliego. Y el último punto, para concluir. ¿Cómo juega la igualdad y la modificación del contrato? Acá entran en tensión dos principios. Por un lado, el principio de igualdad del oferente que perdió, porque puede decir, si vos modificás el contrato después, yo hubiese hecho otra oferta, e incluso del oferente que perdió, del oferente autoexcluido, que hubiese dicho, si yo sabía que se iba a modificar el pliego o el contrato durante la ejecución en estos términos, me hubiese presentado y hubiese ofertado. Entonces, por un lado está el principio de igualdad, y por el otro tenemos el principio o la potestad administrativa del ius variandi, de modificar de manera unilateral los términos del contrato. ¿Cómo conciliar esta prerrogativa estatal, que desde la visión que sigo es irrenunciable, y por el otro lado el principio de igualdad? El estándar que habría que aplicar me parece que es el siguiente. Se puede modificar el contrato, pero la administración pública tiene que demostrar que esa modificación obedece a razones objetivas de interés público y que cualquiera que hubiese sido el contratista, el contrato se hubiese modificado en los mismos términos. De modo tal que si luego viene un oferente autoexcluido o bien viene un oferente vencido, la respuesta va a ser, si vos hubiese sido también el contratista, hubiese modificado el contrato en las mismas condiciones, porque no lo hice teniendo en cuenta el contratista, sino que lo hice teniendo en cuenta el interés público y por razones objetivas. Los otros dos principios, los menciono, los dije, son el de concurrencia y de publicidad. Y con estos tres puede haber un procedimiento administrativo transparente. En definitiva, entonces, hay que aplicar el principio de igualdad en materia licitatoria, teniendo en cuenta, como también lo dijo la Corte, y con esto concluyo, que siempre hay que tener presente que los principios del procedimiento licitatorio, y en este caso el de igualdad, tienen un doble rol tuitivo. Protegen a los particulares, es cierto, protegen a los particulares el principio de igualdad, pero también protege al interés público. Y desde esta perspectiva equilibrada es que habría que abordar el estudio del tema. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pablo Comadira. Proseguimos entonces con la siguiente disertante. Se trata de la doctora María José Rodríguez. Es abogada, egresada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, especialista en Derecho Tributario por la misma universidad. Además, fue asesora de la Dirección Nacional de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación y actualmente, desde el año 2012, es directora general de Información Jurídica y Extensión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con ustedes, la doctora María José Rodríguez. Buenas tardes. El agradecimiento a los organizadores de las jornadas, al doctor Juan Gustavo Corbalán, al doctor Pedro Averasturi, también al municipio de Campana, la persona del secretario legal y técnico, Abel Sánchez Negrete, y a todos los abogados de la Secretaría Legal y Técnica que he tenido el gusto de saludar. También muy contenta y halagada de estar compartiendo este panel con el doctor Comadira, con Ezequiel Casañe, con Natalia y con el doctor Juan Pablo Limodio. Hablar de este tema, contornos constitucionales de los contratos de participación público-privada, delante de Ezequiel, es un verdadero atrevimiento, así que te pido perdón, Ezequiel, realmente. Soy muy transgresora, así que me voy a permitir volar un poco con algunas apreciaciones. En primer lugar, yo había bautizado al título de esta exposición, de un modo no muy original, la huida del derecho administrativo
había pensado en copiarte una expresión que te escuché, que me pareció fantástica, romper la zona de confort de la administración. Había escuchado que Ezequiel había dicho que con esta ley la administración rompe la zona de confort en la cual está tan cómoda de alguna manera desarrollando sus funciones, pero luego empecé a indagar un poco más el tema y me entusiasmé con ver cómo esta ley, que hay que reconocer que es perfecta en su formulación, si tiene alguna tensión, y acá viene un poco mis picardías, si tiene alguna tensión con la Constitución, analizarla desde esa perspectiva. Siempre dentro de lo opinable y consciente que puedo ser absolutamente solitaria en mis apreciaciones transgresoras, como dije al inicio. Bueno, ¿qué es la huida del derecho administrativo? Como todos sabemos, esta se produce cuando el derecho administrativo se presenta como una herramienta poco apta para que la administración cumpla sus finalidades. Y en este sentido creo que la ley justamente se hace cargo de las dificultades que hay para realizar la obra pública y tiende a crear un instrumento flexible. No me cabe la menor duda que la eficacia y lograr inversiones se constituye en un objetivo de esta norma. Ahora bien, también tenemos, por cierto, que la administración que el derecho administrativo surge en sus orígenes como un derecho estatutario de la administración, es decir, que pretende de alguna manera recoger la particular impronta de la administración y consagra prerrogativas. Estas prerrogativas son la expresión jurídica del poder. Cada vez que actúa el poder, que actúa la administración, tiene que contar con poder, con capacidad de acción para el logro de sus cometidos. Por eso siempre decimos que la administración y el particular no están en el mismo nivel. Entonces el derecho administrativo se nos presenta, desde esta perspectiva o desde esta impronta estatutaria, se nos presenta como un traje hecho a medida, por lo menos en sus orígenes. El derecho administrativo se compone es el régimen exorbitante, el derecho administrativo. Exorbitante del derecho privado, que en rigor, en puridad, es el derecho común de la administración, el derecho administrativo. Y como les decía entonces, es un traje a medida, no un prêt-à-porter. Recoge la particularidad de la administración y las necesidades de utilidad jurídica que tiene la administración, que se plasman muchas veces a través de la prerrogativa. Entonces, de alguna manera, mi análisis apunta también a ver hasta qué punto este derecho administrativo hoy se muestra apto realmente, porque si es un traje a medida, es como que no tenemos que romper la zona de confort porque nos queda bien el traje a medida. Entonces, quizás, me lo planteo yo misma, habría que reformularse si el derecho administrativo hoy está a la altura de los requerimientos que las exigencias siempre dinámicas del bien común plantean. Con esta salvedad y pidiendo disculpas nuevamente por quizás esta perspectiva, me parece importante analizar cómo se ingresa a este régimen de beneficios o de prerrogativas quizás más relativizadas, en algún caso de prerrogativas que se van a, como dijo Ezequiel, a negar cuál es la potestad revocatoria por ilegitimidad o la posibilidad de suspender en sede administrativa. Me parece que es muy importante cómo se ingresa a este sistema jurídico que es alternativo del 1023, que consagra un kit de prerrogativas, todos lo sabemos, de la 13.064, de la 17.520 de concesión de obra pública, y que también rechaza toda restricción de responsabilidad del Estado en la aplicación, cuando hay, por ejemplo, como dijo Ezequiel, revocación por interés público, y declara no aplicables ni analógica, ni supletoria, ni directamente, para que no quede lugar a dudas, la ley de responsabilidad del Estado, la ley de expropiación o el 1023, en cuanto excluyen el lucro cesante. ¿Cómo se entra a este régimen entonces? ¿Es discrecional o es reglado? Inicialmente yo tuve una primera intuición de que era un régimen discrecional y ahí me vino una cierta crítica, pero he revisado ese concepto. La ley nos dice que este régimen será de aplicación cuando la modalidad de PPP sea la que permite lograr los objetivos de interés públicos tenidos en mira.
Hasta ahí parecería que es bastante discrecional, cuando permite lograr los objetivos de interés público tenidos en mira. Pero luego, si este artículo primero, infine, lo conjugamos con el 13A, vemos que en un informe que tiene que efectuar la autoridad convocante, tiene que expresar que este es el régimen que mejor se presta para la realización de esa obra pública. De este contrato o del objeto de este contrato que puede ser una obra pública. Y hay un aspecto que para mí es la clave de bóveda que permite, que lo dijo Ezequiel y yo lo remarco, y que permite de alguna manera interpretar esta relativización de prerrogativas, y es que este régimen no, y acá tenemos un condicionante negativo que lo torna reglado, me atrevería a decir, y es que este régimen no resultará de aplicación cuando el único objeto contractual sea la construcción o ejecución de una obra pública financiada sustancialmente con fondos del Estado. Cuando el objeto de este contrato únicamente sea la construcción o ejecución de una obra pública financiada sustancialmente con fondos públicos, fondos del Tesoro de la Nación, no resultará de aplicación este régimen. Con lo cual estamos a la contracara justamente del artículo 1 de la Ley de Obra Pública. En ese caso, cuando tenemos una financiación con fondos del Tesoro de la Nación, ahí no cabe ninguna duda que es de aplicación la 13.064. Con lo cual ya podemos ir coligiendo que en rigor esta relativización de las prerrogativas se funda de alguna manera en la asunción de riesgos que tiene acá el contratista de la administración y en que los fondos van a ser provistos en su gran mayoría no por el Estado, sino por los inversores, es decir, que no va a estar financiada la obra sustancialmente con fondos del Tesoro de la Nación. Esto me parece clave para explicar de alguna manera esta relativización de las prerrogativas de la Administración. Entonces concluyo en cuanto al ingreso a este sistema alternativo del 1023 de la 13.064, que a mi juicio es por lo menos parcialmente reglado. Sabemos muy bien que las potestades difícilmente son totalmente regladas, totalmente discrecionales, es parcialmente reglado y acá hay un condicionante en este artículo de la reglamentación, en el artículo 1 del 118, de la reglamentación aprobada por el 118, hay un condicionante a la aplicación de este régimen. Ahora bien, como decía también Ezequiel, se mantienen prerrogativas del régimen exorbitante de derecho privado. Estas prerrogativas son, por ejemplo, la potestad intensa de control y fiscalización que se reserva a la Administración. Tenemos también la licitación pública como único, la licitación o concurso públicos. No hay contratación directa interadministrativa en este sistema. Tenemos el derecho a la información, al acceso a la información pública. Es decir, se mantienen prerrogativas, el ius variandi, si bien con alguna atenuación, porque fijémonos que habla que se admite la prerrogativa unilateral del ius variandi con compensaciones, que quizás acá, con la adecuada compensación, que quizás acá haya de alguna manera una modulación respecto del 1023 y de la ley de obra pública, en cuanto se admite que por la reducción quizás se pueda compensar el beneficio perdido, entiendo yo, pero habría que examinarlo. De estas prerrogativas no se huye, es decir, 5 minutos. No veo. De estas prerrogativas no se huye. ¿De qué prerrogativas se huye ya rápidamente entonces? Bueno, acá ya adelantamos el tema de la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. Me voy a referir entonces exclusivamente a que se considera inaplicable en este régimen la revocación o la suspensión o revocación de los contratos por razones de ilegitimidad en sede administrativa. Yo creo, acá es el punto donde yo creo que hay que hacer donde personalmente, en mi opinión, primero primer aspecto, si la potestad revocatoria, y en esto creo que solo el doctor Julio Rodolfo Comadira sostenía esto, si la potestad revocatoria es una potestad inherente, yo entiendo que se podría afectar la zona de reserva de la Administración y la división de funciones del poder. Por otro lado, acá San Martino destaca algo que me parece tan original que lo menciono,
aunque esto no significa tensión alguna, si nosotros dotamos de estabilidad en sede administrativa a derechos patrimoniales disponibles generados en sede administrativa, a fortiori tenemos que hacerlo por una interpretación sistemática de la Constitución respecto de derechos que se vinculan con la dignidad de la persona y los derechos humanos. Eso sería un efecto quizás no pensado del sistema que impacta, más allá que no tiene nada que ver con la contratación administrativa. Tercera, se podría decir que creamos una categoría de contratistas que tienen estabilidad de derechos patrimoniales disponibles generados en sede administrativa frente a los otros del régimen de prerrogativas que no van a tener estabilidad. Estos podría decirse que viola la igualdad de los contratistas, si bien hay argumentos para desvirtuar quizás también esto. Lo digo rápidamente porque son distintos regímenes, por eso podría decirse que no está afectada la igualdad. Finalmente, la ley, quiero destacar este otro aspecto del cual se levanta la prohibición. En el régimen, en cuanto a las obligaciones de dar sumas de dinero, la ley declara inaplicable el artículo 765, que las obligaciones pactadas en moneda extranjera quedan cumplidas si se paga en moneda nacional en la suma equivalente. Esto no se aplica a estos contratos y tampoco se aplica la prohibición de indexación y repotenciación de deudas. Entonces, en este aspecto quizás ya podríamos decir que no es un tema de igualdad frente a contratistas, sino que todos nosotros estamos sujetos a esta prohibición, ¿no? Si tenemos un contrato de alquiler, no lo podemos repotenciar. Entonces, acá se crea un estatus privilegiado de que los contratistas de este sistema pueden repotenciar sus deudas, tienen un sistema de obligaciones de dar sumas de dinero particular beneficioso que no lo tienen los demás. Bueno, son simplemente estas reflexiones que aclaro que el artículo 5 del 1023 excluye la aplicación del régimen de prerrogativas de los contratos celebrados con estados extranjeros, con organismos multilaterales de crédito, o los contratos financiados parcial o totalmente con organismos multilaterales de crédito, con lo cual, en realidad, todo esto que yo he dicho no es tampoco muy novedoso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María José Rodríguez. Ahora continuamos en este panel con la exposición de la doctora Natalia Tano. Es abogada egresada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, cofundadora de la Rueda, revista estudiantil de Derecho, además de docente de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Administrativo y Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como directora general de Contrataciones y Adquisiciones de Seguridad en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con ustedes, la doctora Natalia Tano. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores de estas jornadas por darme la oportunidad de estar acá. Felicitarlos por esta iniciativa porque sin dudas es sumamente enriquecedora para las administraciones municipales. Voy a hablar sobre las contrataciones electrónicas o digitales. Y cuando hablamos sobre este tema es común pensar que nos estamos refiriendo a la digitalización de las compras públicas, a abandonar el trámite que hacíamos en papel y ahora hacerlo de manera electrónica. Y vamos a ver que en realidad este concepto abarca mucho más que eso y que es realmente una verdadera transformación de la forma de contratar. Las contrataciones electrónicas o digitales son una consecuencia del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, del desarrollo de lo que conocemos como el gobierno electrónico. Esta revolución tecnológica que estamos atravesando lo están cambiando todo. Y es por esta razón que las compras públicas no son ajenas a esta ola digital que viene arrasando con las administraciones públicas de prácticamente todo el mundo y que vienen generando transformaciones sustanciales y no meramente instrumentales. En lo concreto, en cuanto a las compras públicas, estas transformaciones van más allá de la incorporación de las contrataciones en el expediente electrónico. Lo revolucionario de esto es que se crean plataformas virtuales específicas para que se tramite una contratación pública de principio a fin.
Habiendo hecho esta pequeña introducción, les cuento, bueno, como recién se dijo, que actualmente me toca ocupar el lugar de directora general en la Dirección de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la ciudad, y hago esta aclaración porque les voy a hablar desde ese lugar, les voy a contar lo que hago todos los días con mi equipo de trabajo, y voy a centrar mi exposición en el caso del Gobierno de la ciudad, no solo por el lugar que me toca ocupar hoy en día, sino porque hace ya 7 años que me vengo dedicando a las contrataciones públicas en el gobierno de la ciudad y me tocó experimentar en persona este cambio de paradigma del que les estoy hablando. Cuando el intercambio de bienes y servicios en el mercado se realiza a través de plataformas virtuales, estamos ante lo que se conoce como el comercio electrónico. Cuando los gobiernos avanzan en la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, se van transformando en gobiernos electrónicos. Y en ese camino van incorporando el comercio electrónico. ¿Qué se busca con las contrataciones electrónicas? En primer lugar, fomentar las prácticas de buen gobierno, como la transparencia y la rendición de cuentas. Fomentar la innovación, mejorar la productividad porque se generan espacios de competencia más transparente y más segura, donde hay mayor concurrencia, y sobre todo dar respuestas más inmediatas a las demandas sociales porque este tipo de contrataciones son mucho más rápidas. Ahora, ¿qué necesitamos si queremos implementar un sistema electrónico de contrataciones? En primer lugar, tenemos que contar con un portal de compras. Un portal de compras es una plataforma virtual donde se realiza la contratación pública, una página web. Lo llamativo de esto es que al ser una página web, cualquier persona, desde donde esté, desde su casa, desde su trabajo, desde su teléfono celular, su tablet, su computadora, puede acceder a esta página y puede ver el estado de las contrataciones. Por supuesto que el contenido de estas plataformas virtuales, estas páginas, va a depender del grado de desarrollo del sistema de contrataciones. En algunos casos serán informativas, podrán ser interactivas o podrán ser transaccionales. Si son informativas, van a proveer información acerca de las compras realizadas, las que se están realizando, acerca de la normativa vigente en materia de contrataciones, acerca de las últimas noticias. Si son interactivas, van a interactuar con otros sistemas y si son transaccionales, van a permitir que ahí mismo se realicen las contrataciones públicas. Por ejemplo, y en líneas muy generales, en el caso de una licitación pública, la repartición contratante va a poder subir ahí mismo los pliegos y los interesados en ofertar van a poder subir ahí mismo las ofertas, que es lo que hoy se conoce como el sobre electrónico. Otro aspecto interesante en el desarrollo de un sistema electrónico de contrataciones es lo que se conoce como el principio de personalización del usuario. Para que estos sistemas de contrataciones funcionen, tiene que haber una interacción entre múltiples usuarios, entre múltiples personas, desde el lado del organismo que contrata y desde el lado de aquellos interesados en ofertar. Entonces es necesario crear un proceso de creación y validación de esos usuarios y dotarlo de seguridad. En el caso de proveedores, por ejemplo, esto se logra a través del desarrollo de un registro de proveedores que, si bien esto no es nuevo, en el caso de las contrataciones electrónicas hay que validar y autenticar a los representantes o apoderados de los proveedores. En el caso de los organismos contratantes también hay que crear un procedimiento para el alta de usuarios con la creación de diferentes perfiles. Y en el caso de el público en general, por supuesto no será necesario la creación de usuarios, porque cualquiera, como dije, desde donde esté, va a poder acceder a estos sitios y por eso es muy importante que estos sitios sean de fácil acceso, sean comprensibles y estén permanentemente actualizados. Otro punto muy importante que tiene que estar presente en todo sistema de contrataciones es el desarrollo de una política de uso. Esto para evitar errores y para evitar malos usos. Otro punto interesante y que no puede faltar es la creación de un registro de bienes y servicios. Se debe crear un registro de bienes y servicios donde estén todos los bienes y servicios que se contraten, que estén clasificados, denominados y codificados. Y también todo esto debe estar acompañado de un sistema de información que permita o que envíe reportes acerca de cómo va funcionando el sistema. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Voy muy rápido. Me estoy agitando. Estoy fuera de estado. Digo, perdón, ahí estoy, ahí volví. Tendré que crear un sistema de información
que nos vaya tocando estos reportes de cómo va funcionando el sistema para poder realizar acciones correctivas a tiempo. Y todo esto tiene que estar acompañado, por supuesto, de una buena infraestructura tecnológica y de una reforma normativa que le dé marco. Y sin dudas también de seguridad para que sea confiable. Esto en cuanto a cuáles son los principios que deben estar o cuáles son las bases que tienen que estar en todo sistema electrónico de contrataciones. De ahí para adelante podemos encontrarnos con un montón de variantes. Por ejemplo, en cuanto al tipo de contratación que se puede realizar, los sistemas pueden incluir diferentes tipos, clases o modalidades de contratación, desde licitaciones públicas, privadas, contrataciones directas en todos sus supuestos, con las modalidades de orden de compra abierta, cerrada, etapa única, etapa múltiple, contratación de bienes, de servicios, de obra pública. También pueden variar en cuanto a cuáles son las diferentes etapas del procedimiento que incluyan la identificación de la necesidad, el cálculo del gasto, la emisión de los pliegos, la carga de los pliegos, el llamado, el acta de apertura, la evaluación, la emisión de circulares, la respuesta a consultas, la adjudicación, la emisión de compra abierta, la ejecución del contrato, la finalización del contrato, las impugnaciones, la gestión de las garantías, la responsabilidad postcontractual. Incluso también puede haber variaciones en cuanto al régimen del pago. Algunos sistemas incluyen también en esta plataforma virtual la posibilidad de que los pagos se realicen de manera automática. O sea, todos los pagos derivados de una contratación se realizan de manera automática y esto lo que permite es que no haya errores y que no se generen pagos por fuera del sistema y, por supuesto, lo hace mucho más ágil. Otro aspecto interesante es que en los sistemas electrónicos de contrataciones puede estar lo que se conoce como los contratos marco. Son contrataciones que se realizan sobre bienes o servicios de uso frecuente y que ponen a disposición de todas las unidades operativas de adquisiciones bienes o servicios para que los puedan adquirir directamente. ¿Qué es esto? El órgano rector hará una licitación pública para contratar determinados bienes y servicios y esto va a terminar en la emisión de un contrato marco que incluya una serie de bienes o de servicios adjudicados a determinados proveedores y a determinado precio. Entonces, a partir de ahí, cada vez que una unidad operativa de adquisiciones tenga la necesidad de adquirir uno de esos bienes o servicios, va a contratarlo directamente, según el stock que haya, sin necesidad de hacer su propia licitación pública. También puede haber variaciones en cuanto al registro de antecedentes de los proveedores. Con esto me refiero a que al momento de realizar las evaluaciones, el sistema mismo puede traer los antecedentes de cómo se desempeñaron los proveedores o cómo fueron evaluados en otras licitaciones. También en algunos sistemas se puede dar la posibilidad de que haya un intercambio de opiniones entre vendedores y compradores. Y también algunos tienen algo interesante que incluyen la trazabilidad de la contratación, es decir, el seguimiento desde que se detectó la necesidad hasta que se contrató el bien o el servicio. Esto para asegurarnos de que el bien o el servicio que se contrató sea el que se necesitaba. Y finalmente, algo muy interesante es que también estas plataformas pueden incluir la posibilidad de la planificación. Con esto les señalé cuáles son, digamos, las bases que tienen que estar en todo sistema de contrataciones electrónicas y cuáles son las diferentes variables que se puede dar en un sistema u otro y que van a depender del grado de desarrollo del sistema, de determinadas decisiones políticas, de la infraestructura tecnológica con la que se cuente. Pero en todos los casos, todos los sistemas de contrataciones electrónicas tienen la ventaja de lo que dije en un principio, que es mejorar las buenas prácticas de gobierno. Esto a través de la transparencia, porque como les dije, es una página web, o sea que cualquiera puede acceder. Se reduce el margen de error, porque si bien este sistema es impulsado a través de los organismos que contratan, las etapas se cierran y se abren automáticamente. O sea que el sistema solito nos va llevando en el trámite de la contratación. Otra ventaja es que las contrataciones se vuelven cada vez más eficientes, se optimizan. Y esto, disculpen, otra vez tengo sed. ¿Por qué se optimizan? Porque se reducen los plazos. Esto es porque son muy rápidas y esto se adapta perfectamente en esta sociedad 2.0, que hoy en día lo que nos exige es respuestas cada vez más inmediatas. Lo otro que se genera con las contrataciones electrónicas es que se genera mayor concurrencia. Y esto es porque la difusión es automática.
el proveedor se entera inmediatamente y de manera automática porque el sistema, ni bien se crea una contratación sobre un bien o un servicio en el que ese proveedor está inscripto, el sistema automáticamente lo notifica. Y otra cosa que se implementa con esto es este concepto de la ventanilla única, que es que todas las interacciones entre el Estado, el proveedor o el ciudadano se realizan a través de un solo lugar, que es la página web. Ahora les voy a contar brevemente cuál es el estado de este nuevo paradigma de las contrataciones electrónicas en el gobierno de la ciudad. La Ley 2095, que es la Ley de Contrataciones Públicas del Gobierno de la Ciudad, en su texto original del 2006, en su artículo 83, hablaba de la informatización de las contrataciones. Y ahí mismo establecía que todas las contrataciones de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad venían a realizarse bajo sistemas electrónicos o digitales y que los documentos en soporte digital tenían el mismo valor que los documentos en soporte papel. Y también fijaba la obligación de reglamentar el sistema de compras electrónicas. Más tarde, en el 2009, se dicta el decreto 1145 que crea el sistema de adquisiciones y contrataciones electrónicas del Gobierno de la Ciudad, denominado Buenos Aires Compras, y se crea la plataforma web www.buenosairescompras.gov.ar y se determina que en ese lugar es donde se van a realizar todas las compras y contrataciones del gobierno de la ciudad. Y también se fija una serie de principios que van a regir en materia de contrataciones electrónicas. De ahí en adelante, la ciudad avanzó muchísimo en cuanto al dictado de normativas en materia de contrataciones, fijando principios que deben aplicarse en todas las contrataciones electrónicas. Para destacar algunos, se fijó la política de uso de este sistema electrónico de contratación. Igual a este ritmo que voy, dije un montón de cosas, te digo. El sistema de contratación, se establecieron los procedimientos para dar de alta los perfiles de proveedores, de compradores, y se fue avanzando también en cuanto a todas las modalidades que incluyen las contrataciones electrónicas hoy en día en el gobierno de la ciudad. Se las podría decir rápidamente a todas, pero me voy a agitar otra vez. Pero la realidad es que en líneas generales, hoy por hoy en el gobierno de la ciudad, el sistema de contrataciones electrónicos es muy completo, permite hacer prácticamente todo y lo bueno es que sigue avanzando. Bien, ahora, para finalizar, voy a retomar lo que dije en un principio, y que es que cuando hablamos de contrataciones electrónicas, estamos hablando de una nueva forma de contratar. Con todo lo que les conté, si es que me pudieron seguir, quise demostrarles esto. Ahora, para asegurarme de esto, les voy a mostrar un pequeño video que muestra lo que hacemos con mi equipo todos los días. Está en versión acelerada, porque tiene que estar en línea con mi forma de hablar, así que les voy a mostrar lo que es una contratación electrónica. Les dije. Bien, esto que acabamos de ver en versión muy acelerada, créanme que incluye de principio a fin un contrato administrativo. Esto es una licitación pública. Se inició con la creación de los pliegos y terminó en una orden de compra. Con esto les quise demostrar que las cosas no se hacen como se hacían antes, que esto es realmente una revolución, que se despapelizó, se despersonalizó, que hoy en día el proveedor interactúa con una pantalla, realiza las ofertas en una página web, participa de un acto de apertura a través de un teléfono celular, que los organismos contratantes impulsan el procedimiento haciendo clics en una pantalla. Con esto, y vuelvo a retomar lo que dije, lo que quiero decir es que no es que la forma de realizar contrataciones públicas se digitalizó o se modernizó, es otra. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Natalia Tano.
Concluimos con este panel, ahora con la síntesis del mismo a cargo del doctor Juan Pablo Limodio. Es abogado por la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho Empresarial Económico por esa misma universidad, profesor de la Cátedra Metodología del Caso y Práctica Profesional de la Universidad Católica Argentina, fue subsecretario de Ciudad Inteligente y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualmente se desempeña como subsecretario de Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La síntesis de panel a cargo del doctor Juan Pablo Limodio. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la invitación y felicito a la organización por estas jornadas. Me toca esta tarea difícil, estoy corriendo ya, Natalia, porque me dejó también agitado a mí. Me está faltando el aire, así que si está el SAME por acá. Me toca esta difícil tarea de sintetizar o de encontrar una línea, no por culpa de ellos, sino culpa mía, por la humildad que me caracteriza. Intenté encontrar una línea, a ver si les parece. Hablamos un poco de lo actual, de lo que llegó, está llegando y va a ir penetrando, y del futuro, o de una herramienta o una plataforma sobre la cual se van a instalar todas este tipo de contrataciones. El eje temático era el desafío en materia de contratación pública. Celebro y rescato que podamos hablar del principio de la igualdad en la licitación pública. Hablabas o se comentaban varios temas de esto y a mí me toca día a día transitar con, no uno, muchos. Creo que no exagero si les digo que todos los días tenemos que lidiar con distintos problemas que van suscitándose en una licitación pública común y corriente. Y poder concentrarnos 20 minutos en hablar solamente de la igualdad en la licitación pública, creo que es algo que me enorgullece, le soy sincero. Hablamos ahí de la transparencia y no dejamos ni un poquito de margen a algo que no correspondiera, y fallos y organismos avalan en cada una de sus resoluciones este sistema, que claramente no falla y que si no nos desalineamos las cosas suceden y las cosas pasan. Hablamos se habló de estos nuevos contratos de participación público-privada, y la primer frase que se dijo fue seguridad jurídica. De vuelta, o sea, cosas que en la Argentina nos quejábamos y escuchábamos a inversores extranjeros y mismos argentinos que decían no se puede hacer nada acá porque falta seguridad jurídica. Me cansé en la facultad de escuchar eso. Y en jornadas, en charlas, lo primero que dice un abogado de la matrícula, reconocido, amigo, es que este instrumento alternativo viene a traer seguridad jurídica. O sea, yo creo que eso también, habla en el proceso en el que la Argentina está inmerso. Y no solo eso, después que no va a estar aplicado solamente a la infraestructura, sino a la innovación tecnológica. Concepto que no podíamos, o que por lo menos no era común escuchar entre nosotros. Celebro de vuelta ese tipo de aclaraciones o de manifestaciones en este tipo de paneles. Rompemos este confort de la administración. O sea, no es todo el Estado, y el Estado no es el que hace solo las cosas. No, nos tomamos, o existe un ámbito en el que pueden discutirse estas cosas, pueden plantearse estas cosas y encontrarle solución entre el público y el privado. Este mecanismo que empieza, que la ciudad seguramente en los próximos meses también estará adoptando, va a requerir de parte nuestra mucho trabajo, de parte de Natalia seguramente, mío también, que estamos en la ciudad de Buenos Aires trabajando, que tengamos que entender, que analizar, que ver cuáles van a ser los nuevos desafíos que se van a ir planteando, y seguramente charlas como estas y de mucha más profundidad se tendrán que seguir dando, porque aparece una nueva herramienta, y celebro también que eso suceda.
Y esa plataforma con la cual yo convivo todos los días, que es el BAC, el RIUP, todo un sistema de principio a fin, como bien decía Natalia, que genera nada más y nada menos que transparencia y eficiencia. O sea, todo está dentro de un sistema. No hay ya intervención humana, por lo menos hasta que aparezca el hacker y viole algún sistema de seguridad, donde todo está ahí trazado perfectamente, con pasos, con un método y con un sistema. Ese es el futuro, esa es la transformación que se fue dando y que yo creo que tiene que darse en toda la Argentina. Hablábamos con Juan antes de subir, de que a él le toca tal vez experimentar algunas cosas que pasan en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas otras municipalidades de la provincia de Buenos Aires y algunas provincias del país, donde claramente nosotros vemos el video que mostró Natalia y decimos, estamos en Disney, realmente, con Mickey y Pluto, que aparecen de vez en cuando en el sistemita este, porque claramente hoy está todo trazado ahí, no hay un solo expediente. Yo los invito, si quieren, a mis oficinas, o a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no hay un solo papel, todo está tramitado por expediente electrónico. Yo creo que hacia eso tenemos que ir y tenemos que ir transitando como país, como Argentina. Espero haber sido más o menos claro con la síntesis, les agradezco mucho y muy buenas tardes. Muchas gracias a los doctores que conformaron este cuarto panel. Les decimos, mejor dicho, que van a estar recibiendo en estos momentos en su correo electrónico una encuesta, una suerte de evaluación de calidad que por supuesto les sirve a la organización de este evento para recabar datos de aquellas cosas que hay que continuar haciendo, de aquellas otras que hay que modificar en consecutivos congresos. Ahora es momento de la conferencia de cierre. Vamos a presentar a quien será el orador en esta conferencia de cierre. Antes decimos que luego, inmediatamente después de la conferencia de cierre, hay un servicio de combis. 2 irán hacia la localidad de Campana y 1 hacia la ciudad de Buenos Aires para aquellos que no tengan movilidad desde aquí, desde el Sofitel Los Cardales, para poder emprender el regreso. Ahora sí, recibimos en esta conferencia de cierre al doctor Pablo Gallegos Fedriani, juez en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Lo recibimos con este aplauso al doctor Pablo Oscar Gallegos Fedriani. Es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración y Modernización por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Carlos III, Madrid. También es vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala Quinta, director en la especialización Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano, profesor en la UBA, en la Universidad Nacional de Rosario, Nacional del Noroeste y de La Matanza. Además, es autor y coautor de libros y numerosos artículos en su especialidad y es disertante en congresos en el país y en el extranjero. En esta conferencia de cierre, titulada Los desafíos del derecho administrativo municipal, con ustedes el doctor Pablo Gallegos Fedriani. Buenas noches a todos, les agradezco mucho el que estén acá sentados. Esto es como un viaje a Europa, nada más que no hay azafatas, no hay cine, dura la misma cantidad de horas, los asientos no son reclinables y no necesariamente uno cuando llega ve algo diferente a cuando entró. Cuando sale encuentra el mismo paisaje. Por eso les agradezco a quienes están sentados y han aguantado hasta ahora. Para mí es verdaderamente la primera vez que siento vergüenza de estar en un evento como este, porque el nivel verdaderamente ha sido muy, muy bueno. He escuchado nada más que cosas excelentes, la organización es excelente, a los amigos que han organizado esto los conozco desde hace muchos años y como muestra voy a hablar de algo muy personal, como fue el encuentro que tuve hace 40 años con el doctor Averasturi. Teníamos 25 los dos.
yo era secretario de un juzgado y él llevaba un expediente. Y me vino a ver por un expediente, les estoy hablando de hace 40 años. El expediente ya hacía 7 que tramitaba y aún no ha terminado. Está en la corte. Con lo cual, puede ser que un expediente dure más que una amistad como la que tengo con Pedro. Dicho esto, tengo que tomar en consideración el tema que me ha sido otorgado, que es un tema que da para hablar mucho y que tiene mucho que ver. A mí me hubiera gustado hablar quizás más temprano, porque tiene que ver con las municipalidades. Primero, la reforma del 94 nos determina, ¿esto qué es? 333, ¿qué viene a ser? ¿Los minutos que me quedan? ¿Y cuántos son los minutos que tengo? ¿Los que quedan? No, no puede ser. Quedó del anterior, supongo, ¿no? No, díganme cuánto tengo que para hablar, pues yo hablo 1h30 o 5 minutos. 7 minutos quedan. Ah, bueno. No puede ser, no puede ser nunca. Ahí van 5 y tengo 30. Bueno, igual no quiero que sigan el viaje. Ya dijimos que estábamos por aterrizar, así que voy a ser muy corto. Primer punto, ahí está, ahí sí. Nuestra Constitución dice que las municipalidades son autónomas, la provincia de Buenos Aires dice que no son autónomas, es el primer problema. Con lo cual, la municipalidad de la ciudad de Campana, por más que quiera, no es autónoma, sino que es simplemente un ente autárquico dependiente de la legislación propia. El segundo problema que tuvieron las municipalidades en la provincia de Buenos Aires fue el contencioso administrativo, un tema que no se ha tratado acá y yo como juez lo conozco como juez federal. Me acuerdo que antes todo el contencioso administrativo estaba en cabeza de la Corte Suprema. Todos los que hayan hecho contencioso administrativo en algún momento sabían que jamás ganaban un juicio en la Corte Suprema o jamás salía una sentencia porque la Corte Suprema o se había agotado la instancia o no se había agotado o se había agotado demasiado o no estaba por agotada o estaba agotada la Corte. Lo cierto es que no había sentencia que se dictara. Se dictó una ley, se llamó concurso, los jueces ganaron esos concursos y nunca fueron nombrados. Pasaban los años, los jueces contenciosos administrativos en cada una de las jurisdicciones judiciales de la provincia de Buenos Aires querían ser nombrados, me preguntaban a mí, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Hace un amparo? ¿Qué le vas a hacer? Terminaron haciendo un amparo y gracias a un amparo lograron lo que debió haber sido muchos años antes, algo que debió haber existido. ¿Por qué los jueces nombrados, con el concurso ganado, con las cámaras funcionando, tuvieron que hacer un amparo para ser nombrados? Porque el Estado no quiere ser controlado. Y a ningún intendente le gusta tener cerquita o en el mismo lugar, o a 20 kilómetros o a 50 kilómetros, un juez contencioso administrativo que lo está controlando. Es mucho más fácil ser intendente de Carmen de Patagones y tener que ir a litigar por una cuestión de empleo público a la ciudad de La Plata, que queda a dos días de viaje, que tener al juez ahí cerca. Este es otro tema que los municipios han tenido que entrar a trabajar, que es el tema de tener un juez dentro de su zona jurisdiccional que los está controlando. El tercer punto que ya se ha dicho acá es que quien tiene la plata tiene el poder. Y quien no recauda es poco lo que puede hacer. Los municipios en general lo único que tienen son las tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones no son lo mismo que los impuestos y no son lo mismo que los derechos aduaneros. Es decir, que la tasa tiene que ver con un servicio que se presta, no es un peaje, es algo que se presta y la mayoría de las municipalidades, no conozco el caso de Campana, tienen una inventiva maravillosa. Tasa de salubridad del aire,
tasa por uso del suelo, tasa por revisación meteorológica del parque ambiental. Este tipo de tasas se cobran muchas veces sin haberse cumplido o sin haber existido la forma. De allí que la mayoría de estas tasas muchas veces han sido anuladas, ya sea por los tribunales contenciosos administrativos o por la propia Corte, por ser tasas o que han sido fijadas con carácter retroactivo respecto de una actividad que no se desarrollaba, o bien por ser tasas que no se han cumplido. Por ejemplo, tasa de seguridad e higiene. Y nunca pasó ningún señor a revisar si el baño del restaurante era un baño bien limpio o no era un baño bien limpio. Este tema, junto con el tema del empleo público, son los dos temas de derecho administrativo propios del contencioso administrativo de cualquier municipalidad. ¿Cuál es el otro problema? El problema del empleo público es el siguiente. El empleo público se utiliza como forma de reemplazar al verdadero empleo, es decir, aquellos lugares donde no hay fábricas, donde no hay trabajo, el empleo público pasa a ser una especie de seguro de desempleo. Pero tan mal hecho que a la gente se la emplea y se la desemplea sin tener muy en claro que una vez que son nombrados empleados públicos, lo que ahora se llama planta permanente, ¿no? PP. La PP es lo más importante para todo ciudadano, es decir, tener un cargo del que no pueden ser destituidos. Cuando viene un nuevo gobierno destituye a todos los que había nombrado el gobierno anterior. Esto que fue puesto en la Constitución después de la Constitución del 49, es decir, la inamovilidad del empleado público, ya estaba en la del 49, tiene que ver con el hecho de que lo que nosotros tenemos que formar es una administración. Y estas son jornadas ¿sobre qué? Sobre municipalidad. Y el 90% de la municipalidad es ¿qué? Administración y servicios públicos. Y dentro de la administración y de los servicios públicos es el Estado más cercano del ciudadano. Esto ha sido repetido hasta el cansancio. Como mi conferencia tenía que ser sobre desafíos del derecho administrativo municipal, yo voy a plantear una serie de desafíos que no son míos, sino que aprendí en un curso que hicimos el año pasado, la gente del Consejo de la Magistratura de la ciudad y la gente de la Fiscalía de la ciudad en la Sorbona, sobre algunos aspectos no solo del derecho, como ellos lo llaman, numérique, que es el derecho digital del que hemos estado hablando, sino de una serie de cosas que se están poniendo en práctica en Europa y que acá se están poniendo más o menos en práctica en Buenos Aires. Primero, lo que ellos llaman la participación del ciudadano. Ahí Juan, que estaba con nosotros, le hizo una primera pregunta inteligente que no supo mucho contestar el francés, pero porque era poco inteligente el francés, que era lo siguiente. Él le preguntó, ustedes tienen todo en la web, muy bien, y con eso, si la gente no sabe que está en la web, que esté en la web o que esté en un papel pegado, no lo dijo tan bien como yo, ¿no? Lo dijo mucho más fino, ¿tiene algún sentido? Ninguno. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es llevar a la gente a la web, no poner las cosas en la web. Es algo, disculpen, de lo que aquí no se habló y que yo lo sé por él. Es decir, en el sentido de que antes de hacer todo esto, tenemos que hacerle entender al ciudadano que el ciudadano tiene que entrar al sistema digital. Si el ciudadano no entra al sistema digital, por más que tengamos todo, por más que tengamos absolutamente todo, la doctora Basterra podrá hablar durante horas de la ley de acceso a la información, pero si nadie le interesa o a nadie le explican cómo accede a la información, esto es muy difícil. El segundo tema era lo que ellos llamaban el presupuesto participativo. El presupuesto participativo no es solamente el presupuesto en cuanto a dinero, sino que ellos nos estaban planteando el tema de que el ciudadano debe participar de aquello que quiere. Es decir, la municipalidad que está cerca del ciudadano tiene que escuchar al ciudadano. Y el ciudadano no solo tiene que leer la web,
sino que tiene que mandar a la web aquello que quiere. Entonces ellos hacían consultas genéricas sobre determinados temas. Por ejemplo, ¿dónde se pondrá tal parque? O dónde quieren que se haga un estadio de fútbol, o dónde quieren que se ponga una plaza, o dónde tal cosa. Y el ciudadano, que debía ser incitado a conocer la web, porque si no la conocemos 4 y contestamos 4, porque además está la web trucha, es decir, aquel que se hace pasar por varias personas y en distintas computadoras va diciendo sí a lo que quiere. En ese caso, ellos estaban hablando de verdaderamente una participación del ciudadano. No una participación del ciudadano solamente en saber, no solamente la participación del ciudadano en hacer un trámite propio, sino la participación del ciudadano en hacer. Y en el hacer está algo que se dijo acá, que no solamente hay que dictar lindos actos administrativos, sino que el problema es hacerlos cumplir. Actos administrativos lindos los hacemos todos, hasta dormidos. Yo les puedo explicar y los elementos del acto administrativo los conocemos todos. El problema es llevar a la práctica ese acto administrativo y hacerle entender a la gente que la administración, por vía electrónica, por vía de la web, por una paloma mensajera, por un telegrama colacionado, por lo que fuera, solo puede comunicarse a través de actos administrativos fundados. Si esos actos administrativos son meros actos administrativos, es decir, que tienen la forma, pero no el fondo, es decir, que no son actos como tales, no tiene ningún sentido. ¿Por qué reitero me detengo mucho en esto? Porque así como no había abogados especializados en derecho administrativo en las ciudades del interior de la provincia, tampoco había jueces. Y cuando se llamó a concurso, los que se presentaron fueron gente que no necesariamente era especializada en derecho administrativo, porque en la provincia de Buenos Aires el derecho administrativo se ejercía nada más que en La Plata. En el resto de la provincia no existía el derecho administrativo. El derecho administrativo era en La Plata. Con lo cual, este llamado a concurso fue un llamado a concurso de gente que se presentó sin ser especialistas en derecho administrativo. Obviamente que esto va a ir mejorando, pero yo que conozco la provincia, sé que hay muchos jueces de derecho administrativo que de derecho administrativo saben poco y de algún otro derecho también. Pero lo importante es que sepan de derecho administrativo. Además, en el interior, como hay pocos jueces, el juez de derecho administrativo, si se va de licencia, no es reemplazado por otro juez de derecho administrativo, es reemplazado por uno de familia. Y el de familia es reemplazado por uno penal. Yo no les puedo explicar lo que es un juez penal resolviendo sobre un contrato administrativo de la municipalidad. De allí que haya que provocar actos como este, al que verdaderamente felicito a los organizadores. Primero por el nivel, segundo por el lugar, protesto por la hora. Estoy de acuerdo con los que se han quedado, pero a todos ustedes les digo que este tipo de formación deben darse en las municipalidades. Nosotros lo damos en la ciudad de Buenos Aires, los damos en las capitales, pero no los damos en las ciudades. Y en los distritos judiciales de la provincia de Buenos Aires, algunos jueces, yo hablo de lo que conozco, algunos jueces contenciosos administrativos son deplorables, porque creen que al ser jueces contenciosos administrativos son progres. Y como son progres, les encanta anular todo lo que hace el Estado. Y no entienden que forman parte también del Estado. Voy a terminar con algo muy simple. Yo no sé si ustedes, primero voy a hablar de mí. Yo hace 46 años que estoy en el Poder Judicial. Empecé a los 19, tengo 65 años, así que tengo toda una vida en el Poder Judicial. El Poder Judicial es un Poder Judicial denigrado, mal pagado, yo tengo que comprar el café, tengo que comprar, antes compraba el hilo y la aguja para coser.
Cuando hablan de digitalización, yo digo, ¿cuándo vendrá? ¡Qué maravilla! Seguimos con el papel. Todo este trabajo que se habla de la administración, para la administración del Poder Judicial, no la tenemos. Hemos llegado a la notificación electrónica y entramos casi en éxtasis. Pero eso es todo lo que tenemos. Notificación electrónica donde se deja constancia en el papel que se hizo una notificación electrónica. Con lo cual el sistema es doble. Mis relatores, mientras yo les dicto la sentencia o yo las hago, quedan todas en el sistema, pero después las tenemos que pasar a papel para notificarlas por cédula electrónica, con lo cual trabajamos doble. ¿Se dan cuenta? Es decir, que estamos en un mix que es muy difícil de sortear. Esto que yo planteo, se plantea también en los municipios y se plantea entre el poder municipal, el consejo deliberante y el juez contencioso administrativo de la jurisdicción. A esto voy a agregar un último punto. El municipio tiene además por encima a la provincia y por encima al gobierno nacional. En cuanto el municipio quiere hacer algo, aparece la nación diciendo, no, eso es competencia mía. Caso típico, uso del suelo, agujero de las cañerías para poner gas. El municipio dice, usted deberá pagar una tasa por la rotura de todas estas cañerías que nos ponen, y aparece el Enargas diciendo, no, lo siento mucho, esto es una concesión nacional, los municipios no tienen derecho a esto. Entonces a uno se le ocurre tirar un cable y aparece la AFI diciendo, no, el sistema de telecomunicaciones es nacional, el municipio no tiene derecho a cobrar ni un impuesto, ni una tasa, ni nada, porque esto queda bajo jurisdicción federal. El municipio queda desarmado. ¿Por qué? Porque todo el mundo le va a reclamar al intendente, y se repitió acá hasta el cansancio, la prestación del servicio público. Es la tercera vez que digo que es la última, pero esta es la última en serio. ¿Cuál es el futuro de los municipios? Que también lo aprendí en Europa. Los municipios no pueden seguir prestando servicios públicos cuando se tratan de municipios que están muy cerca o de municipios muy chicos. Caso típico, Zárate Campana. Zárate Campana son como dos hermanas, ¿vieron? Nu y Eve, Fe, Esperanza y Caridad, siempre vienen juntas. Son dos ciudades que están casi tan pegadas que no tendría sentido que hubiera un servicio de recolección de residuos para Campana y otro para Zárate, ni un cementerio para Campana y otro cementerio para Zárate, ni una red cloacal para Campana y otra red cloacal para Zárate. Eso no quiere decir que pierdan autonomía propia en cuanto a su legislación. Lo que se está haciendo en Europa, donde las ciudades están muy juntas, demasiado para mi gusto, nunca hay un pedazo de campo como acá, es crear centros urbanos regionales, donde los temas fundamentales de las ciudades, que son los residuos, el ambiente natural, las cloacas y los servicios públicos esenciales, como son retiro de basura y alguna que otra cosa, se prestan en sociedades formadas por los propios municipios. 2 o 3 municipios se juntan y esos 2 o 3 municipios reducen costos, reducen problemas, reducen empleados y llegan a una solución mucho más atractiva. Entonces, desafíos del derecho administrativo en los municipios. Acordarse ahora que hay un juez contencioso que los está controlando. Segundo, no fijar tasas de salubridad e higiene que no existen. Tercero, tener mucho cuidado de no sobreponerse a derechos que corresponden al Estado nacional o provincial. Cuarto, no confundir al empleo público con un empleo que se puede nombrar y desnombrar sin ningún tipo de contraprestación. Ocuparse de la participación de los ciudadanos,
tener transparencia y llevar a los ciudadanos la idea de que la web existe. Porque yo les reitero, soy un señor mayor y para mí web es W-E-B. Nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor Gallego Fedriani, por esta exposición de cierre, en el cierre justamente de esta primera jornada, de estas jornadas de Derecho Administrativo Municipal organizadas por DPI Cuántico, Derecho para Innovar y la Municipalidad de Campana. Les agradecemos a todos por vuestra presencia aquí en esta primera jornada. Les recordamos el servicio de combi hacia la capital federal y no dejen de contestar la encuesta de calidad, ¿sí?, que llega a través de sus correos electrónicos para optimizar la organización de esta jornada. Mañana a las 9 o minutos antes de las 9, mucho mejor, los esperamos aquí en este salón del Sofitel Los Cardales de Campana y también seguimos sorteando libros y aquellos que hayan ganado por subir fotografías al hashtag, por favor acercarse a la organización para que ellos le entreguen sus premios, sus publicaciones. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias.